Buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando el precioso nombre de nuestro Señor. Bueno, pedimos disculpas por el atraso, pero gracias a Dios que lo estamos haciendo un poco diferente, pero estamos haciéndolo, sabemos quién está molestando, ¿verdad? Pero el Señor ya venció. Les invito a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Conforme lo van encontrando, se van poniendo de pie, por favor. Mateo capítulo 14. Dice el versículo 22, comenzando con el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, que tú la uses para que nosotros podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, que podamos aprender lecciones, Señor, hoy, y que tú recibas la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces tengan abiertas sus Biblias, por favor, aquí en Mateo capítulo 14. Esto fue después de darles de comer, que estudiamos hoy la lección de escuela dominical. Y entonces, luego, Él los hizo subir a la barca, se quedó despidiendo a la multitud y subió al monte a orar aparte. Ahora, la barca estaba en medio del mar y estaba en medio de una tormenta, porque el viento era contrario. En otras palabras, ellos querían ir en una dirección, pero el viento tenía otra idea. Entonces ellos estaban tratando, sí se puede navegar contra el viento, pero hay que poner las velas de cierta manera y aún así pues es muy difícil. Es muy difícil navegar contra el viento, se llama contravento. Y sí se puede, pero es muy difícil. Y muchas veces naufragan inclusive cuando eso sucede. Ahora, dice, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, yo no creo que Jesús se haya venido caminando desde donde estaba orando. Yo creo que Jesús simplemente llegó cerca del barco, por lo que vamos a ver en un momento. Él simplemente llegó cerca del barco, y entonces cuando ellos pudieron verlo, Él comenzó a andar. Ahora, este relato está en 3 de los evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Juan. Pero solamente en Mateo se menciona de Pedro bajando y caminando sobre el agua. Solamente Mateo lo menciona. Entonces, él venía caminando y ellos lo vieron. Y entonces algunos de los otros evangelios dicen que parecía como que iba a pasar recto, como que iba a caminar, como que, ¿verdad? Y entonces ellos lo vieron ahí. Y ellos gritaron un fantasma. Claro, ellos están en medio de la noche. La cuarta vigilia era entre 3 y 6 de la mañana. Entonces estaban en la cuarta vigilia, era la parte más oscura. Inmediatamente antes del amanecer es la parte más oscura de la noche. Y en ese momento es donde Jesús viene caminando. Y donde ellos ven algo que va caminando, entonces ellos gritan: un fantasma. Entonces tuvieron voces, o sea,
estaban asustados. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Ahora él tuvo que bajarse, me imagino que por una cuerda, para poder descender hasta la superficie del mar. Recuerden que estaban en medio de una tormenta, o sea, estaba agitada, las aguas estaban agitadas y todavía no se había tranquilizado. Fue después que Jesús tranquilizó el mar. Entonces, en ese momento el mar estaba agitado. Descendiendo Pedro de la barca, entonces tomemos nota de lo que dice el versículo 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿Pedro anduvo sobre las aguas, sí o no? Y la respuesta es sí. Sí, él anduvo, él caminó sobre las aguas. Nosotros muchas veces en la vida vamos a enfrentar situaciones donde posiblemente nos pase que necesitamos caminar sobre las aguas, o sea, aquellas cosas que son situaciones difíciles y hasta imposibles. Y si nosotros confiamos en el Señor, vamos a aprender a caminar sobre las aguas. No estoy hablando en sentido literal, estoy hablando en el sentido figurado. Vamos a poder aprender a caminar sobre las aguas. En otras palabras, vamos a poder caminar por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones. Pedro estaba caminando sobre las aguas y todo iba bien. La Biblia no dice cuánto caminó sobre las aguas, la Biblia no lo dice. Pero hubo un momento que Pedro hizo lo que nosotros no debemos hacer: quitó la mirada de Jesús. Y cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, dice el versículo 30, al ver el fuerte viento, mientras él estaba mirando a Jesús, todo estaba bien. Pero al quitar la mirada de Jesús y poner la mirada en las circunstancias, entonces todo cambió. Y hermanos, aprendamos la lección. Podemos caminar sobre las aguas, figuradamente hablando. Podemos vencer las situaciones de esta vida, siempre y cuando tengamos la mirada en Jesús. Pero invariablemente, en algún momento de nuestra vida, vamos a quitar la mirada de Jesús. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Quitamos la mirada de Jesús. ¿Y qué pasa? Es cuando Jesús tuvo que sacar a Pedro del pelo, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir a pique, exactamente como le pasó a Pedro. Ahora, mucha gente critica a Pedro. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Pero por qué le faltó la fe? No, un momentito. Pedro es el único de todos los que caminó sobre el agua. Los demás estaban ahí en el barco. Ninguno de ellos se atrevió, así que no critiquemos a Pedro. Pedro fue el único que se atrevió. Nosotros podemos caminar sobre el agua, pero no miremos a los demás. No nos fijemos qué están haciendo los demás, porque es otro error que cometemos muchas veces. Oiga, pero ya yo soy el único que estoy aquí. Soy el único que estoy solo. Recuerdo una historia de la Segunda Guerra Mundial. No sé cuántos han oído hablar del Batallón Perdido. El Batallón Perdido, hubo un momento que se vio rodeado de alemanes y tuvieron que rescatarlos. Entonces algunos han comentado: ¿pero qué les pasó? ¿Por qué fueron rodeados de los alemanes? Y la respuesta es: porque fueron los únicos que cumplieron con el cometido, los demás se quedaron atrás. Ellos fueron los únicos que llegaron al objetivo, pero los demás no los apoyaron y entonces por eso se quedaron rodeados por el enemigo. Y nosotros muchas veces en la vida, si seguimos adelante y aprendemos a caminar sobre el agua y poner la mirada en Jesús, vamos a ver que solo nosotros estamos ahí. ¿Dónde están los demás? En el barco, seguros, tranquilos. ¿Pero qué pasó? Los que me iban a acompañar, pero mis compañeros de batalla, ¿dónde están? Allá atrás. Y nos dejaron solos. Ahora, si usted está donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga, tranquilo cuando está solo, porque no está solo. El Señor lo llevó ahí
El Señor lo mandó ahí. Tal vez usted es el único que está donde debe estar. Los demás están en el barco. Confíe en el Señor. No quite la mirada. Entonces, el versículo 31 dice, al momento Jesús. Por eso digo que yo creo que Jesús no se vino caminando desde donde estaba, sino que simplemente apareció ahí cerca de donde ellos. Porque dice el versículo 31 al momento. O sea, Jesús estaba por allá. Al momento Jesús estaba a la par de Pedro, en forma instantánea. No se vino caminando, sino que simplemente estaba ahí, llegó. Y lo asió de la mano. Y entonces le dijo, hombre de poca fe. Y la gente se acoge a esto que Jesús le dijo, hombre de poca fe, y lo critican. ¿Qué pasó, Pedro? No. ¿Qué les pasó a los demás que se quedaron ahí? Pedro fue el único que se atrevió. Lo que Jesús está reprimiendo es, ¿por qué dudaste? Te faltó la fe. Tuviste fe para bajarte del barco, tuviste fe para caminar sobre las aguas, pero quitaste la mirada de Jesús. ¿Por qué dudaste? Y entonces cuando subieron en la barca, fue cuando se calmó el viento. Todo esto que está aconteciendo, donde Pedro está caminando sobre las aguas y Jesús lo está sacando del pelo, todavía está la tormenta. Todavía están las olas embravecidas. Y nosotros muchas veces estamos donde estamos, porque Dios nos mandó que estuviéramos ahí. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero hay tormenta. Las olas están embravecidas. La situación es difícil. El viento nos es contrario. ¿Pero qué pasó, Señor? ¿Me llamaste aquí, sí? Escuchen lo que voy a decir. Dios no ha prometido quitar las situaciones. Lo que ha prometido es fortalecernos a nosotros para que podamos vencer. La gente dice, pero Señor, sálvame, quítame esto. No, lo que tiene que hacer es, Señor, dame la fuerza para resistir. Dame la fuerza para seguir adelante. Dame la fuerza para ser útil en el lugar donde tú me pusiste. Porque estamos aprendiendo lecciones. Todo lo que sucede en la vida del cristiano es para bien. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Todo es para bien. O sea, hay una lección en la vida de cada uno de nosotros. Hay algo que aprender en la vida de cada uno de nosotros. Y entre más rápido aprendemos la lección que Dios quiere enseñarnos, más rápido vamos a crecer en la vida cristiana. Y más rápido vamos a avanzar a los lugares más adelante donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Entonces, dos lecciones que quiero que veamos hoy. Una, aprender a caminar con Jesús. Y dos, aprender que Él va a tranquilizar las aguas, Él va a tranquilizar la tormenta, cuando hemos aprendido la lección que el Señor quiere que aprendamos, no antes. Porque si Él tranquiliza el mar, si Él quita la tormenta, antes que nosotros aprendamos la lección que Él quiere que nosotros aprendamos, entonces va a tener que repetir la lección después y posiblemente va a ser todavía más duro, más fuerte. Así que no esperemos que Él tranquilice, calme la tormenta hasta que nosotros hayamos aprendido. Cuando él y Pedro subieron al barco, a la barca, entonces fue cuando se tranquilizó el agua, porque ya habían aprendido a confiar en el Señor. ¿Y cuál es el resultado? Dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y nosotros vamos a ver que nuestro Señor es Hijo de Dios en nuestra vida cuando, si quitamos la mirada de Él, la volvemos a poner después. Pedro quitó la mirada de Jesús, se fue a pique. Pero cuando subieron a la barca, estoy seguro que Pedro estaba entre todos los demás, arrodillados delante del Señor, adorándolo y reconociendo verdaderamente, tú eres Hijo de Dios.
¿Podemos aprender las lecciones hoy? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo hay una lección que aprender. Gracias, Señor, porque nosotros, como cristianos, como hijos tuyos, hay mucho que andar, hay mucho que caminar. Y a veces, Señor, cuando la tormenta es muy brava, quisiéramos que simplemente la quitaras y la tranquilizaras. Pero podemos estar seguros que nunca estamos solos. Y tú vas a tranquilizar la tormenta cuando hemos aprendido la lección. Ayúdanos a aprender las lecciones, ayúdanos a caminar sobre las aguas, ayúdanos, Señor, a dejarnos usar para tu gloria. Porque, Señor, tú quieres usar nuestras experiencias para darle la mano a otros. Porque nadie puede ayudar a otros tanto como aquellos quienes han estado en una situación semejante y han aprendido lo que significa salir del pozo, salir del hoyo, confiando en ti. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, dejarnos usar para tu gloria. Y, Señor, si hay alguien que está mirando que todavía no te ha aceptado como Salvador personal, te pido que este sea el día, la hora en que tomes su decisión contigo, porque te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puestos de pie. ¿Hay alguien que quiere decir, hermano, yo quiero que ore por mí? Pueden cerrar los ojos si gustan. Nadie mirando alrededor. Veo su mano, hermana. Dios la bendiga. ¿Alguien más quiere levantar la mano? Ore por mí. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Ore por mí. Ore por mí. Gracias, Señor, por estas manos. Gracias, Señor, por las decisiones que están siendo tomadas y porque estamos confiando en ti. Yo levanto mi mano, Señor, juntamente con mis hermanas, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, que podamos aprender a caminar sobre las aguas, que podamos aprender que tú vas a tranquilizar la tormenta cuando es el momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.